Amigos de la última vuelta, bienvenidos a este programa especial para hablar de un histórico de nuestro país, un jalisciense que tuvo muchos sueños, que 40 años después de que los hermanos Rodríguez nos pusieran en el mapa del automovilismo, 40 años después viene este niño, este jalisciense, a romper con todos los récords que habían puesto los hermanos Rodríguez. Se dicen fácil 15 años, se dicen fácil 15 temporadas en la Fórmula 1. Checo, este programa es para ti, para todo México, disfrútenlo y vamos a conocer mucho de la historia de Sergio Pérez. Bienvenidos a la última vuelta. ¿Qué estás dispuesto a perder para alcanzar lo imposible? A los 15 años, un niño mexicano tomó un avión con destino a Europa, sin saber que ese boleto no solo lo alejaba de su familia, sino de todo lo que conocía. No había glamour, no había cámaras, no había Fórmula 1. Había frío, había silencio, había soledad y un volante como única esperanza. Porque muchos tienen talento, pero muy pocos tienen el hambre de sobrevivir en un sistema diseñado para romper. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente ignora cuando critica a Sergio Pérez. No de sus victorias, no de Red Bull, sino de lo más difícil, sobrevivir cuando nadie te conoce. Cuando Checo llega a Europa en 2005 para correr en la Fórmula BMW alemana, no llega como estrella, llega como un adolescente latino en un entorno completamente distinto. Idioma desconocido, cultura distinta, clima extremo y un nivel competitivo brutal. Y aquí viene lo importante. Muchos pilotos europeos ya tenían años corriendo en ese ecosistema. Checo llega desde México prácticamente desde cero. Además, la Fórmula BMW en Alemania no era un juego, era una trituradora de talento. Ahí se formaban pilotos que luego llegaban a Fórmula 3, a GP2 y Fórmula 1. Y no solo era manejar, era sobrevivir fuera de la pista. Vivir solo siendo menor de edad, administrar dinero limitado, adaptarse a comida, clima, rutinas y encima rendir bajo presión. Y aquí entra el debate muy incómodo. ¿Checo Pérez fue un piloto de paga? Sí, tuvo patrocinadores por supuesto, pero aquí la pregunta real es si eso le quita el mérito a todo lo que tuvo que vivir. Hay una diferencia enorme entre pagar por estar y pagar para sobrevivir en el sistema. Muchos pilotos con dinero nunca pasan de categorías junior. Checo no solo sobrevivió, sino destacó. Campeón en categorías inferiores, victorias clave, escaló hasta GP2 y luego Fórmula 1. El dinero te compra una oportunidad, pero no te compra resultados. Ahora comparemos con la actualidad, academias de Fórmula 1, simuladores de última generación, apoyo psicológico, entrenamiento físico y profesional. Hoy un piloto joven tiene estructura, Checo tenía instinto. Hoy todo está optimizado, antes te rompías o sobrevivías. Y no es crítica, es evolución del deporte, pero eso hace que historias como la de Checo sean aún más valiosas. Detrás de cada piloto hay historias que nadie vio, detrás de cada victoria hay noches en silencio, y detrás de cada piloto hay un niño que tuvo que dejarlo todo para convertirse en alguien. Así que vamos a platicar y esta pregunta es clara. ¿El talento lo es todo o el sacrificio pesa más? ¿Crees que un piloto actual sobreviviría a lo que dio Checo? Vamos a la mesa a platicar. Prefiero estar allá, pero aquí lavándole el coche a Quintanilla, por supuesto, aquí, y voy a pelear el campeonato, por supuesto. Así empieza todo este inicio de 15 años que se dicen muy fácil, 15 temporadas en la Fórmula 1, Sergio Pérez con muchísimos sacrificios. Mucha de la información que tenemos aquí también la tenemos en una entrevista con el papá de Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay, que pues mi querido Ro, bienvenido, vamos a hablar de Checo y pues qué mejor programa que con ustedes dos. Muchísimas gracias, mi querido Ro. Muchas gracias, Chelis. Y pues sí, este programa especial, muy esperado también por nosotros, ¿no? Sobre todo, pues es Checo, alguien que admiramos muchísimo como mexicanos, como latinoamericanos, y pues vamos a hablar ahorita un poquito de esta fuerza mental que tiene Sergio, ¿no? Ernesto, bienvenido. Vamos a pisar callitos a la gente que habla sin conocimiento, a los mismos mexicanos que nos encanta no apoyar a nosotros mismos. Hablemos de verdades incómodas, ¿no? De Claro. lo realmente difícil que es para un latinoamericano llegar a la Fórmula 1, pero no solo un latinoamericano, aún más para un mexicano. Entonces creo que es importante llevar esto a la gente, que entiendan que no es una moda, que es un trabajo de muchos años y que finalmente nos está representando como mexicanos a un muy alto nivel en el deporte. Entonces,
creo que esto es un homenaje para Checo de la última vuelta, así que vamos adelante. a empezar, mi querido Checo, espero te guste. Esto es para ti, esto es para tu familia, en un amplio reconocimiento de estos 15 años. Mi querido Ro, 45 años aproximadamente después de la muerte de los hermanos Rodríguez, un jalisciense con un sueño, con un boleto solo de ida para Europa, es un boleto sin regreso, lo mandan a Alemania, a la BMW alemana, viviendo en un restaurante, sufriendo muchísimo, y pues vamos a platicar de estos inicios de Checo. Pues sí, difícil, ¿no? Ya lo decíamos, complicado para un latino. No hablas el idioma, tienes que aprenderlo ahí. Hablaba alguito de alemán, pero pues evidentemente no era experto, ¿no? Entonces, sin familia, lejos de casa, llega en invierno además, ¿no? Terrible. 14 años. 14 años, un niño, ¿no? Niño. Y un niño que tenía una meta y además, pues sí, ni modo, y no les va a gustar a muchos, pero aquí vamos a elogiar al piloto y a la persona, ¿no? Algo que es evidente, el talento que tenía, ¿no? Llega con el patrocinio de Carlos Slim, pero pues contado, ¿no? O sea, hablábamos de que las llamadas, ¿no? Muy caras las llamadas, no tenía carta blanca, no podía gastar lo que quería, entonces... pues eso solamente se sobrelleva con fuerza de voluntad y mucho aquí arriba, ¿no? De lunes a jueves Sergio trabajaba en un restaurante en Alemania donde él vendía postres, donde limpiaba, ahí mismo dormía Ernesto y viernes, sábado y domingo corría en la Copa BMW alemana, en la cual gana, le llama la atención para GP2, se va a un equipo de GP2 que hoy es la Fórmula 2, claro. Un equipo modesto, un equipo sin tanto dinero en comparación con Keke Rosberg, ¿no? Que estos equipos que muchísima lana. ¿Por qué? Pues porque es la antesala a la Fórmula 1. Ahí hay mucha lana. Ahí ven a las futuras promesas de la Fórmula 1. Ahí están los pilotos que van a llegar o intentan llegar a la Fórmula 1. Checo en GP2 gana Mónaco, Silverstone, Abu Dhabi y Spa-Francorchamps. Estamos hablando de las 4 carreras más importantes para mí en la Fórmula 1. Y en un equipo muy modesto. Lo acabas de mencionar y creo que eso es un punto clave. Él trabajaba entre semana. Él tuvo que trabajar para poder también de alguna manera sustentar sus gustitos, sus gastitos y lo adicional que tal vez no contaba con el patrocinio. Yo les pregunto a ustedes, a los 14, 15 años, ¿tenían esa capacidad, esa fuerza mental para estar en un país del otro lado del charco? Trabajar entre semana, subirte los fines de semana, ganar carreras. El día de hoy, en el proceso de estos nuevos pilotos, ¿creen que exista alguien con este mismo proceso? Yo, Ernesto, te lo digo, perdóname, Rocco, le contesto a Ernesto. Yo me voy de vuelo 4 días y extraño mi casa, extraño a mi familia, extraño a mi esposa, a mis hijas. Imagínate irte sin regreso, sí, ¿no? Yo, mentalmente, por supuesto que Sergio es un sobrenatural, tiene una fortaleza mental impresionante, porque si a los 14 años eres capaz de llevar esto, mi querido Ro, pues ahora entendemos lo que hizo, ¿no? Ahora, no, claro. De aquí viene mucha parte de lo que hoy es Sergio Pérez. No, y lo que soportó en Red Bull, ¿no? Ya hablaremos en un ratito de eso. Y bueno, importantísimo, ¿no? Porque además es la base y siembra, ¿no? Lo que va a ser su carrera en el futuro. También ahí de la mano de Adrián Fernández, que era su representante, que lo lleva a Ferrari incluso, ¿no? A la academia. Entonces, esta parte de toda la gente que lo critica por ser un piloto de paga, un piloto de paga no llega a Ferrari nada más porque tiene dinero. Ferrari no necesita eso, ¿no? Claro. Un piloto de paga no llega a la academia de Ferrari. No llega a la GP2 y un equipo con el dinero contado, con el presupuesto apretado, no va a llevar a cualquiera, ¿no? Su historia arranca del desarraigo y la soledad, claro, sí. No arranca del dinero. Y la resiliencia que tiene, ¿no? Claro. Tal cual, y es muy triste que hoy día se le catalogue, como bien comentas, como un piloto de patrocinio. Espérame, tú puedes patrocinar a quien quieras y puede jalar muchos likes y muchas ventas y mucho lo que quieras, pero si ese mismo piloto no tiene resultados, Bye. Perdón, claro. Si fuera mi empresa, yo no patrocino a alguien que no me está dando resultados. Entonces creo que la fortaleza de Checo mentalmente,
mezclada con su talento, es algo anormal. Ahora, también algo muy importante que decir, Checo fue vetado de México, ¿eh? Sí. Checo en el kartismo fue vetado, fue expulsado del kartismo en México y se va a Estados Unidos. ¿Por qué fue vetado? Porque obligan y le comentan que tenía que perder una carrera, la que él, por supuesto, que no hace caso, la gana, y de ahí lo vetan y lo mandan fuera del país. No querían volver a ver a Sergio Pérez en el país. Por eso se va a Estados Unidos. En Estados Unidos hace unas carreras y de ahí se va a Alemania. Hacen la inversión. Por talento, por supuesto, hacen la inversión porque le veían algo a Sergio Pérez que no veían en otro piloto y lo más importante, no venían en un piloto desde hace muchísimo. Y eso no lo digo yo, lo dice Adrián Fernández, que fue bien lo dijo, fue su representante que lo manda a la escudería Ferrari. En escudería Ferrari muy contentos con él, inclusive más adelante vamos a platicar de este contrato y esta promesa que le tenía Ferrari a Sergio Pérez. También hay algo muy interesante. En la grilla ya de salida de esa carrera donde no le permiten correr directamente, era el piloto más joven de toda la grilla. Sí. Creo que había un diferencial de 3 o 4 años aproximadamente. Él ya estaba listo para arrancar, llegaron los oficiales, cargaron el kart y lo sacaron. Eso no, o sea, espérame, ¿qué niño de 15 años? No, ahí tenía 13 años, 12 años. ¿Qué niño de 13 años soporta algo así? Sí, claro. Lo comenta don Antonio Pérez Garibay en la entrevista, que nunca había visto llorar tanto a Sergio. Dice, y lo dice textual en la entrevista, de ahí se le acabaron las lágrimas a Sergio Pérez. Se fue a Estados Unidos, desconsolado, sin querer saber nada de automovilismo. Yo también, gracias don Antonio, que también estuvieron ahí en chinga para que no doblara a Sergio y hoy tener a este histórico y hoy sentados aquí platicando sobre él. Pero así fue la historia de inicio. Vamos a seguir porque vienen bloques interesantísimos. Vamos a platicar, mi querido Ro, de esta llamada preciosa por parte de Sauber y esta invitación a Sergio Pérez a la Fórmula 1. Un Sauber blanco no estaba diseñado para pelear contra titanes de la historia, pero bajo la tormenta implacable de Malasia y el templo sagrado de Monza, un joven mexicano hizo brillar este auto al límite de la pista. También alegría increíble en Sauber con la segunda posición de Pérez, su mejor posición. Hizo también que atrajo la mirada del juez más severo de la Fórmula 1, el mítico Niki Lauda. El tricampeón no regalaba elogios a nada ni a nadie, pero vio en Checo la chispa de un fuera de serie. Fue Lauda quien lo eligió y lo llevó a McLaren para presentarse en el trono que alguna vez fue de Ayrton Senna. Parecía que el destino estaba escrito, pero a veces los sueños dorados esconden pesadillas de crono. Un auto inmanejable, un equipo en crisis y la política británica casi destruyen una carrera que apenas despegaba. Checo fue empujado al mismo abismo, pero olvidaron algo. Él ya sabía cómo sobrevivir en la oscuridad. Regresamos a la mesa de esta llamada que tiene Sergio Pérez. Nos comentan que a las 8 de la noche en Guadalajara recibe la llamada el papá de Checo, don Antonio Pérez, por parte de Carlos Slim, diciéndole que al día siguiente, a las 8 de la mañana, presentaban a Sergio Pérez y que venía Peter Sauber en especial para presentar a Sergio Pérez. Manejan toda la noche de Guadalajara porque no encontraban vuelos, manejan toda la noche, llegan a las 6 de la mañana, se cambian y Checo recibe esta oportunidad en 2011 con Sauber en una escudería igualmente modesta, en una escudería no tan capitalizada como otras en ese entonces, y hace una temporada, mi querido Ro, impresionante. Un novato en Fórmula 1 casi arrasando los podios y teniendo a Sauber en una posición que en su vida se hubieran imaginado. Claro. Un fenómeno, y no vamos a cansar de decirlo, ¿no? No nos vamos a cansar. Viniendo de la Academia de Ferrari, que ya lo mencionábamos, hay unas fotos muy bonitas de Sergio montado en un Ferrari con su casco rojo, ¿no? Y este característico verde o amarillo fluorescente, ¿no? Y bueno, evidentemente llega Sauber también de la mano de Ferrari. En ese momento estaba motorizado por Ferrari. Y hace unas carreras impresionantes, ¿no? Oye, Roque, ha de haber pensado toda la gente de Maranello cuando en Monza le gana a los dos Ferraris. Un Sauber. En un Sauber, además, ¿no? Eso es lo que la gente no sabe, ¿no? No sabe el talento real que tiene Sergio, ¿no? Y además creo que fue en Monza
y en Malasia. Malasia ya Sí. fue cuando Niki Lauda dice, señor Sí, Checo, esto. O sea, pero Trae- Monza, Además con Fernando Alonso con el Jesús en la boca. Claro. Fernando Alonso, ¿no? hay una historia muy padre después de eso de Malasia, que dice Checo, y véanlo, después de la carrera, cuando se bajan, poscarrera, se bajan del auto, ponen el volante, lo colocan, y va sobre Fernando Alonso y le dice a Fernando Alonso, casi te gano. Estuve a nada de llevarte la victoria. Y Fernando Alonso voltea y lo abraza, y han tenido muy buena relación desde un inicio, Fernando Alonso y Sergio Pérez, pero este primer reconocimiento de Fernando Alonso a este piloto con 2 años apenas en la Fórmula 1, en un Sauber, y que casi le gana, no le gana porque se va, tú comete un error, Sergio, Un errorcito. que se va faltando una vuelta y no le gana a Fernando Alonso. Pero faltaba un reconocimiento importantísimo, yo creo que el mejor de su historia. Para mi gusto, yo creo que es el reconocimiento más grande, porque aparte yo soy un fan de Niki Lauda, mi querido sí. Ernest, y llega Niki Lauda y él pide el micrófono. No estaba preparado eso. Él dice, yo quiero hablar como host de la Fórmula 1. Agarra el micrófono Niki Lauda y ante muy poca gente Niki Lauda se quitaba la gorra. Y Sergio es uno de ellos. No, y un Niki Lauda que era brutal a la hora de expresarse. O sea, Sí. nunca tuvo un pelo en la boca para decir las cosas como eran. No era un suavecito, ¿eh? Sí, No, no, era un no. suavecito. Y finalmente esta fue la primera gran prueba donde demostró Checo lo que ha demostrado toda su vida, que es hacer mucho con muy poco, Sí. ¿no? Entonces creo que eso finalmente lo eleva ya a otro nivel, ¿no? Donde lo pone bajo el radar y bajo el foco de otras escuderías. Claro. Pero también creo que ahí hay un tema de edad, ¿no? Es un tema de edad y otra vez vamos a darle a lo mismo, ¿no? Además del tema de edad, el tema de la nacionalidad. Claro. O sea, si Sergio hubiera sido inglés, hubiera sido francés, No es lo hubiera mismo sido apellidarte Pérez hubiera sí, sido alemán. que... Ajá, ¿Qué bueno, hubiera no qué quiero dar hubiera ejemplos. pasado si este capítulo específico de un Niki Lauda reverenciando a un piloto tan joven, qué hubiera pasado si Sergio hubiera sido alemán? Y voy a dar Olvídate. otro facto medio Olvídate. feo, ¿eh? Digo, pero para mí es muy real. Pérez, vale. Ni los pilotos latinoamericanos, brasileños, argentinos, que hay muchos históricos, empezando por Fangio, tienen apellidos Pérez. Sí. Todos son apellidos italianos o de Claro. origen italiano. Entonces, ya desde ahí hay un algo, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar a decir, me apellido Bortoleto, Sí, ¿no? claro. A decir mi apellido Pérez, Sí. Claro. ¿no? Este tema también lo vamos a mencionar muchísimo, este tema de racismo que vivió Sergio, porque es muy importante. Sí. Hay muchas piedras en el camino en la Fórmula 1, en la carrera de Checo Pérez, que se llama racismo, que se llama, o sea, preferían a alguien más, a pesar de que en Monza les ganan los 2 Ferraris, en Malasia Niki Lauda se quita la gorra, y esto hace, mi querido Ro, que Ferrari lo firme. Sí. Que Ferrari diga, en el siguiente año te prometemos un asiento en la Fórmula 1, pero ahorita vas a ser el piloto 3. Sí. Sergio emocionado, Claro. por supuesto, porque Es que imagínate. que te esté firmando Ferrari, que estar llamando la atención de la escudería mítica en la Fórmula 1, la escudería más vieja en la Fórmula 1, de este caballo que todo mundo hoy reconoce. Hoy si tú le preguntas a una persona ajena a la Fórmula 1 y les das este logo, sabe perfectamente que es de Ferrari. Claro. Ahora, competir para ellos es impresionante. Adrián Fernández era su representante, Adrián Fernández lo coloca ahí, y ahí viene una ruptura de una relación de años, porque Adrián Fernández con el papá de Checo han hecho muchísimos negocios, a ellos les debemos la Serie Kart en México, en Monterrey, y muchísimas cosas más. Rompen esta relación porque Checo toma una decisión importantísima para su carrera. Sí, que es ir a McLaren, ¿no? Personalmente ahí yo, bueno, sabemos que tenemos muchos años viendo la Fórmula 1. Fue emocionante, ¿no? Porque pues no llegas a cualquier escudería, llegas por a una quién escudería llegas? histórica. Además, ¿no? Entonces sale Lewis Hamilton De ser campeón. de ser campeón. Quiero que se imagine la gente lo que vio McLaren en Checo para decir, ¿se va el campeón? Sí. ¿A quién buscamos? Tráelo. ¿A quién traemos? De los 20, de los 19 restantes, ¿a quién traemos? Y se fijan en Sergio Pérez. Claro, ¿no? Entonces, muy emocionante. En algún momento siento que también a Sergio este cambio tan abrupto y llegando a una escudería tan grande, pues
no voy a decir que pierde el piso, pero sí hubo un cambio en él, ¿no? Es que te está firmando, Sí, McLaren. claro, O sea, y es lógico y es hasta un punto normal, claro, ¿no? campeón actual. Y el problema que fue que, pues, McLaren venía a la baja después de ser campeón y de ser un equipo dominante. Algo sucede y el equipo y el auto es un desastre. Sí. Entonces, casi se le acaba la carrera a Sergio porque al final el otro piloto que era, Button. era Jenson Button, estaba teniendo resultados pues medianamente decentes, ¿no? Y Sergio era un desastre. O sea, un chamaco, después de estar en Sauber haciendo cosas maravillosas, pues creo que sí hay un cambio ahí brutal y repentino que no le vino bien en su carrera, pero afortunadamente, bueno, pues su talento lo coloca, ¿no? Lo coloca en otro equipo y le da un asiento. Ernest, otra vez vamos a lo mismo. Sergio Pérez en toda la historia de la Fórmula 1, vamos a platicarlo. Si hace las cosas bien, es circunstancial. Si hace las cosas mal, Checo es el culpable. Claro. ¿Por qué Sergio fue el culpable de lo de McLaren? Porque así lo llama McLaren, y así lo llamó toda la gente, que Sergio Pérez era el culpable de lo que estaba pasando con ese auto en McLaren. ¿Es una injusticia o tuvo la culpa Sergio? A ver, creo que Rolo menciona muy bien. Finalmente, sí hay ahí un tema de edad, ¿no? Porque la decisión fue de Checo. Sí, O sea, sí. Ahí no se involucró ni su papá, ni Adrián. No. Checo dijo, yo me voy a McLaren, ¿no? Sí creo que Checo tiene ahí un poco demasiado ímpetu, ¿no? De querer llegar, de querer hacer las cosas. Pero también volvamos a la realidad de la Fórmula 1. Siempre va a haber un piloto 1 y un piloto 2. Claro. Sí. ¿No? Y en este caso, Jenson Button venía de unas temporadas interesantes en otras escuderías. Ya había sido campeón. Finalmente, a Checo lo limitaron mucho y lo usaron nuevamente como piloto de pruebas. Ahora, hoy día lo vemos y hoy día las escuderías se siguen limpiando la cola con los pilotos para justificar sus errores. Perdón que lo diga de esa manera, no hay más. Entonces, sí, un poco es el ímpetu de Checo por la edad, esas ganas de llegar a una escudería como McLaren, pero finalmente volvemos al proceso de toda la vida. Esto, más allá de quebrar a Checo, lo hizo más fuerte. Sí. ¿No? Y lo hizo más fuerte para lo que viene más adelante. Y además yo creo que es interesante, ¿no? Tratar de entender lo que sucedía en la cabeza de Sergio, ¿no? O sea, después de lo que hablamos en el bloque anterior, sufrir en Alemania, llegar a un equipo de recursos limitados en GP2, llegar a un equipo de recursos limitados en Fórmula 1 y de repente te abren la llave y te dan la oportunidad de estar, ¿no? En el equipo en donde pues Ayrton Senna se hizo gigante y mítico, o esperar, o tener más bien, no esperar, la incertidumbre de esperar, Claro, porque a ver cuándo puedes llegar a nada Ferrari, le garantizaba, ¿no? Nada que se lo Ferrari claro. sí cumpliera con su palabra, Claro. Nada le garantizaba. Y esa es la justificación que Sergio declara y dice, Era ser tercer piloto y no estar no estar saber. sentado, ¿no? Pues sí, y es pero un también, año fuera. Sí, ¿Qué, exacto, qué hubiese un año fuera. pasado? Digo, y esto te lo digo a ti, Ro, porque pues tú eres roso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Checo realmente hubiese llegado al primer asiento de Ferrari y se hubiese encontrado generacionalmente con quién? Sí, sí. ¿Era Sebastián Vettel? No, era... Hubiera llegado el punto de encontrarse hasta con Schumacher Sí, si con hubiese Schumacher, dado buenos posterior Vettel. Sí. resultados. posterior Vettel. Sí. ¿No? Entonces también yo creo que finalmente, a ver, yo creo que Checo dentro de su corta edad también y su ímpetu, hubo un punto en el que dijo, a ver, hay cosas que ellos saben que no se permean hacia afuera. Claro, y que nunca van a decir, ¿no? Y que nunca van a decir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que haber esperado Checo para llegar al asiento 1 de Ferrari? 2. Si llega, Sí Si llegaba. llega. Si en el Inter se le hubiese cruzado un Sebastián Vettel. Mira, Este, no vayamos tan lejos, lo hemos platicado, Híjole. ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con Antonio Giovinazzi? ¿No? O sea, Sí. un piloto italiano, buen piloto, que nunca llegó. Claro. Porque siempre fue el piloto reserva, siempre fue el Sí. piloto reserva, siempre fue el piloto reserva y ahora está triunfando en otra categoría, Además, Pero hasta ahí, la la Fórmula 1. incertidumbre, o sea, a lo mejor siempre nos vamos al lado positivo, ¿no? Sí. No, es que igual y Checo pudo haber competido por el campeonato, pudo haber hecho más en ese momento en su carrera,
Pero ¿y si no? A mí, ¿Y si ese hubiera sido su fin? a mí si me lo preguntan, que fue buena decisión. No tenía certidumbre. Sí iba a ir un año fuera de la Fórmula 1, que eso cuesta muchísimo. A muchos pilotos les cuesta hasta la carrera. No vuelven a regresar nunca. Ha habido pocos casos de regresos en la Fórmula 1. Uno es Checo, Fernando Alonso, y nos quedamos cortos con la nueva era, ¿eh? Claro. Muy pocos pilotos. No, y un intento ahí de... Richardo. Y Richardo, ¿sí? Hierba mala nunca muere, Entonces, dicen. hay muy pocos. Hoy, quieran o no, esta parte y este paso amargo en McLaren le funciona a Sergio. Lo hace madurar muchísimo. Lo hace sentarse y sentar cabeza al decir, quieto, cabrón, ¿no? Hay que prepararte más. Y recibe la llamada que no lo van a renovar, Ernesto, que se acaba este contrato porque McLaren decide no renovar a Sergio Pérez. Y pues bueno, lo demás viene con historia, mi querido Ernesto. Un mal paso, si no tienes temperamento, te arruina. Pero un mal paso, con temperamento y con la mentalidad de Checo, ¿sí?, es aprendizaje puro. Y esa es la historia de Checo en este punto. O sea, finalmente fue un mal paso que lo moldeó. Sí. Otro más, ¿no? Contra todos los pronósticos. Entonces, finalmente creo que es, una vez más, el producto de gallina de don Checo Pérez. Vamos al siguiente bloque de esta historia súper interesante, Checo Pérez. El 27 de julio de 2018, Force India entró en administración, después de la acción legal impulsada por Sergio Pérez. Ese mismo fin de semana, Checo explicó que lo hizo para salvar y proteger 400 empleos del equipo. Y la F1 reportó días después que el acuerdo para sacar al equipo de administración salvó 405 empleos. Ese movimiento no fue menor. Pérez llevaba años siendo el hombre que sostenía deportivamente al equipo de Silverstone. La F1 destacó que había conseguido 5 de los 6 podios que Force India Racing Point hasta ese momento y que fue clave para que el equipo terminara cuarto en constructores en 2016 y 2017 por delante de estructuras con mucho más presupuesto. Luego vino el golpe más frío, el 9 de septiembre de 2020. Pérez anunció que dejaría Racing Point al final de la temporada, a pesar de que había firmado extensión de contrato hasta 2022. Ese mismo día confirmó la llegada de Sebastián Vettel, una leyenda, para 2021, cuando el equipo pasaría a llamarse Aston Martin. Entonces llegó Sakir, el 6 de diciembre de 2020. Checo arrancó quinto con un tiempo de 53.790 en la quali y en la vuelta 1, en la cuarta curva, Charles Leclerc tocó a Pérez. El mexicano quedó último en la pista y al final de ese giro y los comisarios sancionaron a Leclerc por causar esta colisión. Pérez remontó para ganar tras 87 vueltas en 1 hora 31 minutos 15 segundos con 114 milésimas, con Esteban Ocon segundo a 10.51 segundos y Lance Stroll tercero. Finalmente, la victoria también fue la primera de Racing Point y tuvo una carga emocional brutal porque ocurrió cuando el futuro de Pérez estaba en el aire, semanas después de perder su asiento. La F1 lo resumió así: su futuro era incierto, pero ya nadie le podía quitar que era ganador de grandes premios. Checo no solo dio resultados al equipo, cuando el equipo se estaba cayendo, también puso el cuerpo fuera del coche. Primero fue el piloto que cargó con buena parte de los puntos y los podios, luego de que el acreedor que activó el proceso que evitó el colapso total, y cuando ese mismo proyecto lo dejó fuera, respondió con la noche más grande de su carrera. A Checo lo sacaron del plan, pero no lo borraron de la historia, lo dejaron sin asiento, lo tocaron en la primera vuelta de Sakir, lo mandaron al fondo y aún así acabó hasta arriba. No ganó desde la comodidad, ganó desde el desprecio, desde la incertidumbre y desde la necesidad de recordarle a la F1 quién era Sergio Pérez. Esa es la parte que vuelve tan grande esa noche para México. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor. Tras un año lamentable en McLaren, lo ficha Force India, 15 millones de euros para Sergio en ese entonces, muy buen contrato. Y en ese mismo año, mi querido Ernesto, gana su primer podio en tercer lugar en Bahrein. El primer podio también evidentemente para Force India, de lo cual pues para Sergio es muy importante este primer paso, Ernest, porque venir de McLaren, donde te pegaron, donde te echaron la culpa, donde te hicieron pedazos mediáticamente hablando, también mentalmente este sube y baja que tenía Sergio en McLaren, demuestra en su primer año quién es Sergio Pérez para Force India y quién es Sergio Pérez para la Fórmula 1, teniendo un podio importantísimo en Bahrein, el primero para Force India, en una gestión de neumáticos impresionante.
Sí, digo, finalmente es algo que lo ha caracterizado y que siempre lo va a caracterizar el tema de cómo maneja los neumáticos. Y creo que eso viene mucho también de las tempranas épocas de Checo en el kartismo, donde no había dinero. No Claro. había dinero para poder comprar sets de llantas Cada rato. a cada rato, como lo hace cualquier piloto en desarrollo. Y eso finalmente forjó también el temple, ¿no? Entonces creo que la llegada a Force India ya no solo habla del temple, habla de la lealtad a un equipo. Y además, Sí. pues, ojo, porque, bueno, Force India fue comprado, o quien compra, o bueno, toma el lugar de Sauber, ¿no? Sauber. Entonces regresa a casa, digamos, ¿no? A quien le dio primero la oportunidad. Entonces, un equipo que ya lo conocía, ¿no? Es más fácil una transición así, ¿no? Y sobre todo después de esta debacle y después de este año tan difícil, tan complicado, que te debe de pegar de alguna manera en la cabeza, ¿no? O sea, haber llegado y que al año te digan muchas gracias, además echándote la culpa, Claro. debe ser algo fuertísimo, ¿no? Del 2014 al 2018 es el proceso de Sergio Pérez en Force India. Tuvo 5 podios. En el 2015 tiene en Rusia y 2016 tiene 2 podios en tercer lugar. Lo tiene en Mónaco, 1, y aquí es el primer podio de Checo en Baku, ¿no? Que era en ese entonces el Gran Premio de Europa en Sí, Azerbaiyán. Gran Premio de- Sí. Y después en el 2018 otro podio en Baku, que ya es el Gran Premio de Azerbaiyán, ya como tal. Y aquí, pues bueno, Checo Pérez empieza a llamarse el rey de Bakú. de las calles, ¿no? Sí, en Bakú Y de la resiliencia. ¿no? también, O sea, otra vez. y la otra es esa, también en este proceso de mandar a Force India para poder salvar esto, no es un proceso fácil, ¿eh? No. No, claro, 2018 ya con este tema que mencionamos en el bloque, Ernest, ahorita desmenúzalo más, pero 2018 entra este concurso mercantil del cual Sergio lo adquiere. ¿Y cuántos empleos salva, mi querido Ernest? 405. O sea, él tenía en mente que iban a ser alrededor de 400 y termina salvando 405, ¿no? Finalmente, este proceso de administración lo hizo solo para salvar a los empleos. O sea, realmente vio más allá de su propia carrera porque finalmente él sabía que no iba a ser campeón nunca Oye, en Force India. y ¿Sí? aquí la pregunta es, ¿quién más lo hace? Nadie. Sí, quiero ver a Hamilton que dé su lana, ¿no? Ahorita con su contrato y que diga, pues no, vamos a dar nuestra lana, yo no voy a ganar nada, mejor vamos a continuar con el equipo, vamos a continuar con las carreras, con los empleos. Dudo mucho que hoy un piloto que no sea latino, porque los latinos tenemos esta parte, ¿no? Claro. Tenemos esta sensibilidad ante la gente que un europeo, por supuesto que no lo tiene. Los europeos son fríos. Y así son, no los critico, ellos así son, igual y ellos nos critican por suavecitos a nosotros, puede ser, pero esta parte latina de Sergio de también rescatar su chamba, seguir, continuar con este sueño llamado Fórmula 1, pero sin lavarnos las manos y decir busco otro equipo y gracias por todo y ahí nos vemos, no, va y sueldo, va y contrato, va y ganancias, va y todo con tal de contar con este equipo que lo tenía ahí. Sí, y finalmente es un proceso que habla de insolvencia total del Total. equipo, ¿no? Y esto Sí. viene muy de la mano de quien era el dueño, ¿no? Sí. Que híjole, ahí me van a tener que ayudar a pronunciarlo porque Banjai Millay, Millay, sí, Vijay Millay. que Millay, tenía temitas ahí Vijay de, Millay, Vijay Millay. Banjai Millay, que tenía temas de apuestas, Sí, lavadito por ahí de ahí de cosas lana. raras, pero que finalmente quería mucho a Checo. Sí. Y Checo lo quería mucho a él, entonces también creo que no solo va impulsado sí, obvio, de salvar a los empleados, ¿no? Sino también de decir, bueno, a ver, espérame, esto lo construimos juntos. ¿no? Claro. Y viene mucho el cariño de eso. Vijay Millay, si lo estoy diciendo bien, si no, ahí coméntenos si lo estoy diciendo mal. Es la confianza que Checo daba, ¿no? Claro. A este tipo de proyectos. Sí. ¿no? Lo vamos a platicar hoy de Cadillac, que es un proyecto muy parecido. Esta confianza del dueño de traer a Checo y dar estos resultados, dar podios, dar en un año 2 podios, tener a Force India y decir, ¿quiénes son estos
Sí, cochecitos sí, negros con naranja, con naranja que y están verde, sí. haciendo maravillas y lejos de estar hasta el último, estaban arriba de media tabla, ¿eh? Sí. Estaban peleando y sumando puntos porque tenía de compañero o a otro duro, ¿no? Nico Hülkenberg, que fue una persona súper dura, un alemán muy bueno, ampliamente reconocido por Checo. Checo lo dice, el talento de Nico Hülkenberg es impresionante. Sí. Tuvieron sus batallas, por supuesto, porque así es la Fórmula 1. Tu rival es tu compañero de equipo. Pero Sergio siempre ahí. Sergio en podios, Sergio regalándoles alegría a la parte de la India, ¿no? Que también desconocida. Totalmente. Esta Sí, parte, sí. pero Checo llegaba y era un ídolo en India. Era un ídolo. Es increíble cuando era el premio de India, que ya no existe, cómo llegaba y veían a Checo y se le aventaba a la gente, porque pues la India regresó a la Fórmula 1, Checo Pérez en un equipo de la India, entonces, bueno, India inglés, Sí. pero pues el dueño era indio, ¿no? Entonces, una parte importante de Checo Pérez en la historia de Checo Pérez en estos 15 años, mi querido Ro. Y algo bien chistoso. Una vez más, esto habla de la resiliencia de Checo. No, y es a lo que yo iba, ¿no? ¿No? Y ahí está Sí, el piloto de paga, sí, ¿no? el piloto Ahí de está, patrocinios. el piloto de patrocinios, ¿no? Por talento, porque nuevamente regresamos. Si tienes un piloto, llevas un piloto que no da resultados, en la Fórmula 1 no sirve. Y la Bye, Fórmula te 1 te va a vas. comer, Claro. No, y para después ser traicionado, además. ¿no? O sea, después de haber salvado la escudería, después de haberse sentado en la misma mesa quien le dio con la persona que le dio una patada y lo sacó por atrás con un contrato en la mesa. Bueno, habría que mencionar, ¿no? ¿Qué pasa después, ¿no? Después de que rescata Sergio, ¿no? Sí, el sí. equipo, pues llega Lawrence Stroll, ¿no? Viene Lawrence Stroll como el Racing canadiense, Point. con la cartera por delante, Padre de padre de Lance Stroll, sin The manos. GOAT. Y bueno, The pues GOAT. compra el equipo, ¿no? Compra el equipo y evidentemente, pues, una vez más, mantiene a Sergio. ¿Por qué? Porque es un piloto que te va a responder y es un piloto que necesitas, ¿no? Pues para mantener esta credibilidad, ¿no? De este equipo. Y pues bueno, pues ahora sí, date grasa porque ahí viene la traición, hermano. Pues sí, digo, finalmente, a ver, llega el mismísimo Sebastián Vettel. ¿Ok? Llega, ¿por qué? Porque una vez más Ferrari se dedicó a destruir a un piloto durante muchos años, le colmó la paciencia. Lawrence Stroll, una admiración brutal hacia Sebastián Vettel desde sus inicios y obviamente un campeón del mundo, Claro. dijo, pero por supuesto. Vente No, pa' y acá, además también Lawrence Stroll es sabido que ese es su objetivo, ¿no? Y yo creo que más que un objetivo, ya es una obsesión. Sí, Lawrence Stroll quiere quiere ser ser campeón campeón. con un equipo Quiere Fórmula ser 1. campeón. Pero también hay algo muy interesante que no hemos tocado de todo este proceso de Force India, de la desaparición, del cambio a Aston Martin, de la actitud que tomó Checo dentro de esto para poder salvarlo. Checo siempre lo ha declarado, ¿no? Que él terminando su carrera de Fórmula 1 quiere ser un empresario, ¿no? Y él es un empresario hoy día también. Sí. Entonces creo que esto fue como un primer paso importante para mostrar también ese temple dentro del mundo de los negocios. Porque no le pudo haber salido muy mal, ¿eh? Muy mal. Y no solo eso, se sentó enfrente con un titán, un Lawrence Stroll que, como bien lo dijimos, a nosotros nos huele a traición, Sí, porque finalmente es nuestro Sancheco bebé, claro. pero es un hombre de negocios y con la mano en la cintura es libre de hacer lo que quiera con su escudería y si quiere poner a correrte a ti, Claro. lo va a hacer. Como su ¿no? hijo. Pero eso también habla de que la mentalidad de Checo ya había evolucionado a un siguiente nivel. Yo me acuerdo perfecto, esa mañana en que Checo anunció, yo salí a correr a Viveros, ¿ok? Me senté, me estaba amarrando las agujetas y el primer reel que veo es a Checo en un parque hablando en primera persona, diciendo, bueno, pues esto ya me acaban de anunciar que se acabó. Yo me puse a llorar.
Sí, fue un golpe, Sí, fue un golpe, la verdad. durísimo, Yo también durísimo. me puse muy triste, la verdad. Y lo hablé después con mucha gente y el sentimiento, inclusive sin ser tan conocido o tan respetado, porque era como, sí, Checo. el Hay un piloto de mexicano Fo- corriendo Ajá, ahí, ¿no? La En gente no Fórmula sabía 1. que había un Sí. piloto de Fórmula 1. Sí, pero Hay con- gente que piensa que Checo Llegó a Red llegó Bull, a Red sí. Bull y ahí empezó. Y no lo digo yo, hay medios oficiales, periódicos importantísimos en el país, noticieros importantísimos que decían que ya había llegado un piloto de la Fórmula 1 después de Red Bull. O sea, la gente no sabía de Checo Pérez en la Fórmula 1. Claro. Lo sé porque yo lo vi, yo leí artículos que decían que ya había llegado y que había firmado un piloto en la Fórmula 1. Sí. Entonces, imagínate todo lo que estamos hablando, todo el desconocimiento que hay, y es una pena que después de 15 años estemos en un programa nosotros, un medio muy importante, por cierto, para la Fórmula 1, pero ninguna televisora le ha dedicado un minuto a Sergio Pérez, mi querido Ernesto. Esta traición, lo mencionas, regresando al tema de la traición, para mí sí fue una traición, mi querido Ernest. Hablando de negocios, tienes un punto importante, pero el tema de lo que Sergio hace les da una victoria, la única victoria que han tenido, y creo que va a ser la única victoria en muchísimo tiempo para Aston Martin, o llamado Aston Martin. Sí. Eso que hace Sergio, ponerse en la mira de muchas escuderías, de decir, este señor sigue corriendo y sigue haciendo cosas importantísimas, porque no fue circunstancial su podio, como Russell tiene muchos, como Charles Leclerc ha tenido muchos, Sí. como muchísimos pilotos de la edad de Checo o más para abajo, podios circunstanciales. Nico Hülkenberg. Nico entre ellos. Hülkenberg. Este podio y esta victoria fue hecha a mano, hermano. Sí. Fue hecha desde la última posición, con un récord, por cierto, a primera posición, recuperándose después de que trompea y que gracias a Dios no pega más con Max ni con Charles Leclerc. Una gestión importantísima de neumáticos, un ritmo importantísimo. Ojo con lo que voy a decir, un desarrollo importantísimo por parte de Sergio Pérez a ese motor, porque Sergio Pérez ya había venido de motor Ferrari, ya había venido de motor Mercedes. Compran el motor Mercedes, diseñan, ¿se acuerdan que les decían los Mercedes rosas? Sí. Y ese desarrollo se lo lleva y se lo debe Lawrence Stroll a Sergio Pérez, porque su hijo, por supuesto, que no hacían más que correr, pero este desarrollo lo hace. ¿A qué voy con esto? Que Sergio Pérez puso ese auto así de competitivo en ese entonces para que llegue Sebastián Vettel, te den una patada en las nalgas y te digan, Sergio, Gracias. soy el dueño, perdónanos. Y ni siquiera se lo dijeron así. Sergio Pérez se enteró porque escuchó una llamada de Lawrence Stroll en el paddock de que ya habían firmado a Sebastián Vettel. Sí. Así fue como se enteró. O sea, la basura esa de Lawrence Stroll no tuvo ni la capacidad de sentar a Checo y decirle, ¿sabes qué, hermano? Ya no contamos contigo. Primero se enteró de una llamada y después dijo, Checo, oye, Sergio, Que es ahí donde gracias. se reafirma o donde apoyo tu punto de que fue una traición. ¿Por qué? Porque un hombre de negocios frío. Siéntate, hermano. Siéntate, Ya no, papito. ya y no además quiero. estaba Aquí renovado. está tu renuncia. Estaba renovado 3 años. ¿Hasta 2022? Sí. Entonces, creo que finalmente esto abrió o desbloqueó una nueva etapa en la vida de Checo Pérez, la parte empresarial, ¿no? Desde el inicio de Racing Point, cómo tuvo que afrontarlo. Y bueno, y pues finalmente llegó después a una salvación brutal, ¿no? Y qué delicia, vamos al siguiente bloque, pero qué delicia, porque el karma existe. Y hoy Lawrence Stroll, me encanta verte sufrir, Lawrence Stroll. Me encanta verte cabizbajo caminando en el paddock cuando caminabas. Y Con ojo, el saco y el blazer padrísimo y todos viéndote, porque hoy llevas 2,000 millones de libras invertidas en Aston Martin y ahí se van a quedar. no, ¿y cuánto lleva Cadillac? Menos de 1,000. Y están arriba de ellos, ¿no? Ponte los lentes, quítatelos y dile algo feo. No, ya, ¿qué más te puedo decir, Lawrence Stroll? El karma es el karma. Qué maravilla verte sufriendo y lo que te falta. Vamos al siguiente bloque. El ministro de Defensa, el piloto que se interpuso entre Lewis Hamilton y la historia. El hombre que le dio a Max Verstappen una oportunidad que cambió la Fórmula 1. Pero lo que pocos entienden es que lo más difícil no fue esa defensa, fue todo lo que vino después. Porque en un equipo como Red Bull Racing no basta con ser bueno, tienes que resistir la presión, resistir la comparación, resistir cuando todo está diseñado para que falles y aún así seguir de pie.
Hoy no vamos a hablar de si Checo fue perfecto, vamos a hablar de algo más importante. ¿Por qué sigue ahí cuando otros no pudieron? Vamos con un dato muy incómodo para muchos. Nadie ha sobrevivido como compañero de Verstappen, excepto Checo. Pierre Gasly, fuera en meses. Alexander Albon, superado mentalmente. Y luego llega Sergio Pérez. Y no solo aguanta, gana carreras, aporta campeonatos. Eso no es casualidad, eso es fortaleza mental. Porque aquí no hablamos de talento, hablamos de resistencia psicológica. Hay algo que el fan promedio no quiere aceptar. Checo no corre para sí mismo, corre para el equipo, corre para la estrategia, corre y corría para Verstappen. Y aún así, tiene que rendir como si fuera el número 1. Es el rol más injusto de la Fórmula 1. Porque si ayudas, es tu trabajo, pero si fallas, es tu culpa. Y aún así, sigue entregando resultados claros. Vamos a decirlo claro, a Checo se le mide diferente, totalmente, claro. Cuando Verstappen gana es genialidad, cuando Checo gana es circunstancia. Y cuando pierde, el castigo es doble, y eso desgasta, porque no solo peleas en pista, peleas contra una narrativa. Te lo pongo así, no necesitas ser mejor que Verstappen para ser valioso, necesitas ser lo suficientemente fuerte para existir a su lado. Y Checo lo logró. Así que ahora la pregunta cambia, ¿Checo está fallando o estamos subestimando lo que realmente hace? ¿Cuántos pilotos hubieran aguantado ese error sin romperse? Porque aquí no es velocidad, es carácter. Llega en ese entonces un tweet en esta red social que hoy se llama X, con una imagen y una noticia que parte al mundo completo, que es la llegada de Sergio Pérez el 18 de diciembre del 2020 a una de las escuderías más poderosas de la Fórmula 1. Llega a Red Bull. Mi querido Ro Reynoso, que vienes brandeado de Red Bull, orgulloso hoy de Red Bull, claro que sí. Llega Sergio Pérez, firma contrato. Después de esta maravillosa actuación en Bahrein, después de que se queda sin contrato, lo dice Sergio Pérez y lo dice don Antonio igualmente en la entrevista, que ellos no sabían ya que Red Bull estaba atrás de ellos, que Checo en el avión llegan a Guadalajara y se acabó, hace una cena y se acabó la Fórmula 1 para los Pérez. 15 días después de esa cena, Checo los vuelve a reunir en su casa, hace una cena y les avisa a toda la familia que había firmado con Red Bull. Impresionante, ¿no? Una noticia que sacudió no solo a México, no solo a los amantes de la Fórmula 1 mexicanos como nosotros, sino, como dices, al mundo entero, ¿no? O sea, de repente Sergio Pérez pasó de no tener asiento a llegar a la escudería que prometía, ¿no? Luchar por el campeonato esa temporada, y llegó de la nada. Entonces, eso pisó muchos callos, incomodó a mucha gente, a muchos periodistas ingleses sobre todo, ¿no? ¿Cómo era posible que el mexicano llegara, ¿no? Inclusive a Red Bull. Claro. Por supuesto que a Red Bull, a Helmut ¿no? Marko, Claro. por supuesto que dijo cómo es posible que llegara Sergio Pérez. ¿Lloraron? Yo ¿Al Chile lloraron? por supuesto que sí. Yo sí. Yo lo voy a aceptar, por supuesto que sí. Ahora, les voy a dar un dato, porque yo soy brujo. En agosto del 2020, Alex Albon tenía una temporada espantosa. Sí. Ya habían sacado a Pierre Gasly, llegó Alex Albon y había tenido una temporada espantosa. Hay una publicación que se las voy a mandar aquí a todos para que vean. En agosto del 2020 yo dije que Sergio Pérez llegaba a Red Bull. Todo mundo me dijo, estás loco, ¿cómo crees? ¿Qué Fórmula 1 ves? ¿Estás tarado? Tuve que aguantar muchísimas cosas, pero el 18 de diciembre del 2020 me di a la tarea de buscar ese comentario que yo había puesto en mis redes sociales. Qué risa me dio, lo disfruté al máximo, sí lloré, mi querido Ernesto, sí lo disfruté. Sergio Pérez para mí es un ídolo, primeramente, me encanta la Fórmula 1, por supuesto, pero desde que firmó contrato Sergio Pérez la primera vez en Sauber, yo tengo las gorras, tengo todo, y yo a la escudería que se va Sergio, es a la escudería que apoyo. Llega a Red Bull, Ernesto. Sí. Llega con Max Verstappen. Llega a esta escudería que Sebastian Vettel hizo maravillas con ellos. Sí. Y es la primera oportunidad para mí que le dan a Sergio, que después se torna un poquito feo, lo vamos a platicar ahorita, pero es la primera oportunidad que Sergio tiene en una escudería de ese tamaño y que su talento merece. Sí, sobre todo lo comentaba, ¿no? La parte de que Red Bull era muy aferradito a si no eres de mi escuela, sí. de casa, no entras y no entras. Y bueno, digo, sé que hemos criticado mucho a Horner en este programa, ¿no? Lo sé. Bien merecido. Y por supuesto. Y lo seguiremos haciendo.
Pero ese momento específico yo sí le quería dar un beso en la boca a Horner, ¿no? Sí. Y lo que sucede, cómo lo anuncian, porque además va muy de la mano de la explosión de la Fórmula 1 con Drive to Survive, Sí. Sí. ¿no? Y justo se da en una parte del video donde Horner le marca en ese momento a Checo, le dice, Es maravilloso. Checo, welcome to, ¿no? Volví a llorar, Ernesto. Volví a llorar. Yo no quiero decir qué hice, no lo puedo decir porque nos censuran de por vida, pero sí lloré. Pero además, ¿sabes qué? Fue o sea, un shock, porque yo, o sea, cuando Sergio se queda, termina la temporada, ¿no? O sea, Sergio gana, pues termina la temporada y sabemos que no tiene asiento. Mi papá me decía, es que, o sea, ¿qué va a pasar? Le dije, pues, se acabó. Se acabó. Y mi papá me decía, pero ¿cómo no? O sea, le dije, es que no hay, porque eso era real. No había asientos libres. No había asiento. Ni No había uno. o sea, era imposible, Sí. era imposible. Y yo me sentía, lo voy a decir porque creo que esta es la mejor palabra que se acomoda al sentimiento que tenía. Yo me sentía como desolado, ¿no? Porque después de tantos años Sí. de tener a Sergio ahí y de repente saber de sopetón y de golpe que ya no va a estar, a mucha gente a lo mejor no lo entiende y nos podrá tildar de payasos y fantoches, pero yo sí sentía un vacío porque era como por la forma además, ¿no? Claro, sí, no era la manera correcta de Sergio Pérez irse a la Fórmula 1. Y desafortunadamente, perdón que te interrumpa, Chelis, no fue el último vacío que sentimos, ¿no? Sí. Iba a venir 3 años después, un Otro golpe más fuerte todavía, Sí. ¿no? Sí. En esta carrera de Red Bull, Checo hace historia con Red Bull, ¿no? Hace el famoso 1-2, que nunca habían logrado, campeones de constructores, podios históricos. Seguimos recordando el último podio en Suzuka hace 3 años, en el 2024 fue el último podio, el famoso 1-2 en Suzuka, donde en Honda, en casa de Honda, con su motor, Horner le dice a Checo, felicidades, gran carrera, estamos en casa, y esto jamás se le va a olvidar a casa. Y estoy seguro que jamás se le va a olvidar a Honda, porque este desfile que acostumbraban a hacer Checo y Max cuando hacían el 1-2, lo hicieron en Monza, hermano. Sí, no. Sí, además Donde a Ferrari seguramente han de haber dicho... No, y hubo muchas peleas con Ferrari o sea, con Charles Leclerc en Suzuka, esa pelea fue Sí, con Hamilton, ¿no? Con maravillosa. muchas peleas con Hamilton, este doble rebaso que hace Hamilton y luego Checo se lo regresa. O sea, a Checo Tremendo. le dieron un auto muy difícil de manejar, por supuesto. A Checo al principio Pues no. lo dominaba, Exacto, al principio sí. Checo lo entendía perfecto. Checo inclusive fue más rápido que Verstappen en algunas carreras. Sí, de Es hecho, la segunda temporada, ¿no? Sí. En donde iban 1-1, Ajá. 1-1 hasta Y que... Checo gana seguido Sí. y luego gana Jeddah y se queda a un punto de ser el líder del campeonato. Ahí es donde Max dice, basta. Max dice basta. Y sobre todo Jos Verstappen. No sé si se acuerdan que la última victoria de Checo, Jos Verstappen, en un semblante muy serio, dice es la última carrera que Checo va a ganar. Sí. Así lo dijo, en medios. Sí. ¿Y qué creen que pasó? Fue la última. Fue la última que ganó. Ahora No. también, perdón, dale. es importante, pese a que mucha gente lo cree, ¿no? La relación que tenía y sigue teniendo Checo con Max es Justo. importantísima y es el único compañero que ha aguantado la presión de Red Bull, la presión indirecta de Max, porque es un resultado de la presión que Max le impone al equipo, pero era una sinergia increíble, o sea, Sí. se van muy bien y Max, o sea, no es que Max tuviera algo contra Sergio, Max quiere ganar siempre a toda costa No es sobre personal. quien sea. No es personal. Sí, no. Podría estar Ayrton Senna sentado en el asiento 2 y Max le iba a querer ganar, ¿no? Entonces, creo que además eso habla mucho también del carácter de Sergio Y y Checo del lo entendió. respeto que se le tiene Y Checo en la entendió eso. Fórmula 1. Sí, pero Claro. a Checo se le planteó Checo desde un entendió. principio, o sabía. sea, aquí vienes a ayudar a Así Max a ser campeón. Y porque tenemos que correr con 2 carros. Sí. Si no, Sí, si Red Bull pudiera correr con uno, lo corre con Max Y y, que se eso acabó. fue declarado Sí. abiertamente por Horner. y Sí. otra vez más la mentalidad, ¿no? O sea, si tú le dices a cualquier otro piloto cuando te contratan eso, o sea, te sientan y te dicen, mijo,
Aquí usted va a correr porque tenemos que tener 2 carros. Mentalmente ya es una derrota. Claro. Porque sabes que pues vas a llegar a chambear, Sí. ¿no? Y que pues no vas a tener la oportunidad. Pero efectivamente es la primera vez que Sergio llega a una escudería que le da una oportunidad real de competir. Claro. De competir. Adrian Newey dice que el desarrollo del RB21, el grandioso RB21 de Red Bull, Sí, el auto más dominante de Red de la Bull, historia. No, de la historia. lo hizo junto a Checo Pérez. Sí, claro. Sí. Adrian Newey lo dijo. El feed y todo lo que nos dio Checo, hoy el RB21 es gracias también a Hay Checo. un video cuando llega Checo el primer día a los headquarters de Red Bull, ¿no? Y cuando se encuentra con Newey, es un abrazo tan emocional y tan... Yo nunca he visto a Newey sonreír de esa manera, como de qué gusto verte, qué bueno, le muestra los planos. Porque además se sabe, ¿no? Sí. La capacidad que tiene Sergio para desarrollar. Y ahí Checo ya venía de Ferrari, de un motor Ferrari, de un motor Mercedes y ahora un motor Honda. Claro que sabía algo, ¿no? Claro. Yo creo que sabía algo. Ay, Sí, nada más. sí. Ahora, lo que también creo que fue demasiado es que, vuelvo a lo mismo, la presión mediática sobre Checo siempre fue mucho más alta que contra cualquier otro piloto en Red Bull. Claro. Ah, no. Claro que sí. porque- ¿Cuándo vimos algo de Alex Albon? ¿Cuándo vimos algo de Pierre Gasly? No, ahí era, vas Jamás. para afuera, vas para Jamás afuera, vimos next. algo. No, Pero que la prensa nunca- británica lo fuera tan sacara, incisiva. Y tan jamás. incisiva No le sobre exigían todo, lo ¿no? mismo a otros pilotos. O sea, la presión mediática, volvemos al punto de inicio de este programa. Maldito racismo. Sí. Y Sergio ¿no? siempre ha incomodado, ¿eh? Siempre los ha toda la vida incomodado. lo he hecho. Sí. Ahora, en esto que mencionas del racismo, como si Checo ganaba, pues porque pasó algo, ¿no? Y como pasó ahorita, como lo dijimos en el intro, si Checo fallaba, era su culpa, de Sí. completa y... Pero la culpa de y todo. de todo, de todo todo. lo que pasaba. Sí. Ahí, cuando Max Verstappen, porque también parte de las cosas que Checo le enseñó a Max fue tener amigos. Max Verstappen no tenía ningún amigo. Sí, no. Max Verstappen es sumamente Hermético. hermético, su personalidad es así, y no lo juzgo. Los campeones del mundo les cagan al mundo. Schumacher le caga al mundo, Ayrton Senna, su paddock, inclusive Niki Lauda. Son personas así, por eso son Antipáticos. campeones del mundo, porque Sí. son personas que se dedican al 100% a eso. Y Checo le enseñó a Max Verstappen la parte de, güey, yo soy tu cuate, somos amigos. Le enseñó la amistad que Max Verstappen no Relájate. conocía. Otra cosa, Relax, relax. Checo tuvo que aprender muchas cosas de Max. Muchísimas cosas. Y le aprendió muchísimo. Y Checo, No, para empezar, otro tipo de manejo. totalmente. Y algo que también me criticaban mucho en el programa, y véanlo en esos años, cuando Checo viene el declive de Checo en Red Bull, yo decía que el auto no era el mismo. Todo el mundo me tiraba de pendejo. ¿No? Todo el mundo decía, ¿cómo no es cierto, Bueno, cabrón?". nosotros no, ¿eh? No. Todo el mundo me decía, no, ¿cómo crees, cabrón? Si es lo mismo. Pues ya se dieron cuenta que no era lo mismo. Que sí fue un coche completamente diferente al de Sergio y un coche completamente diferente al de Max. No, porque Checo, por supuesto, que con el talento que tenía Sergio y un RB21 poderoso, vimos de lo que fue capaz Sí, Sergio Claro, Pérez. en igualdad de circunstancias. Max Verstappen se dio Sí, cuenta claro. de lo que era competir hoy con un piloto. Max jamás compitió con nadie. Solo competía contra los 19 Solo ha restantes. competido. Pero con Sergio. contra un compañero de equipo jamás lo había hecho. Ahora, también hay que ser un poquito duros con Checo, ¿no? Algo que siempre se le trabó mucho fue el tema de la clasificación. Sí. Yo creo que sí, hubiese dado ahí un puntapié tal vez diferente, creo que las cosas podrían haber estado un poco más niveladas, ¿no? Porque eso fue algo que siempre agarraba Horner, Marco, Para y eso. se lo echaban en la cara. Pero Y hasta el último día en Red Bull, ¿eh? yo Pero creo que mira, eso echaron va... en la cara. tuvo pole positions. con Sí, Red Bull. y Claro. yo creo que eso va por la falta de entendimiento del coche que tenía Sergio. Se lo cambiaban de un día para otro. No era algo no que tenía las actualizaciones. Checo decía, siempre. yo quiero esto, y no, tú no importas. Max, ¿qué quieres? Ah, pues si Max decía, ponlo así, ok, tú lo vas a probar. Sí, Max maneja con un auto muy enfocado a la parte delantera, Y muy, Checo al muy revés. brutal, O ¿no? sea, Muy de el ataque. tema aquí igual también un poquito para que también la gente pueda entender un poquito. Voy a ser un poco burdo en el ejemplo, ¿no?
No son los mismos autos porque cada piloto tiene un estilo de manejo, ¿no? Como dicen, el de Max Verstappen es muy, le llaman edge en inglés, ¿no? Siempre al límite, siempre llevándolo hasta la última consecuencia, frenar tarde, etcétera, ¿no? Pero para que la gente lo entienda es como ponerte un zapato grande, ¿no? O sea, un zapato o grande o chico, pero simplemente es un zapato que no te ajusta, ¿no? O sea, no puedes caminar o no puedes correr de una manera cómoda con algo que no te queda. Y esa fue la historia de Sergio Pérez normalmente, sobre todo en las primeras 2 temporadas en donde cuando el zapato era ajustable para ambos pilotos, perfecto. Como la famosa horma italiana, ¿no? Que a Exacto. veces uno dice, me voy a comprar estos, se ven hermosos y dice, Sí, "Ay". Alex Albon lo describe perfecto. Alex Albon, cuando lo entrevistan, le decían, es que, ¿por qué? Y dice, es que este auto es inmanejable, es como si te subieras y tuviera el auto hipersensibilidad. Sí. O sea, que si tú movías, el auto te reaccionaba y decía, es muy difícil. Y eso de se ve en los manejar. onboards de Checo, ¿te acuerdas? Sí, Que sí. muchas veces ya cuando ya estaba muy mal esta relación en Red Bull y pues sí, todas las carreras que Checo tenía que no se le daban. Yo me acuerdo que yo pensaba, es que algo está pasando con él porque no es normal. Sí. No es normal que se trompee donde se trompea, no es normal que se salga de pista, no es normal. Entonces, muchos le achacamos a esta parte a Sergio una cuestión mental, ¿no? Que dijimos, bueno, pues por fin lo quebraron, ¿no? Hasta él se lo achacó Y lo declaró. Y Checo después lo mencionó, que es una anécdota preciosa, ¿no? Que Marco lo manda con el psicólogo y nunca va y nada más dice, todo cool, ¿no? Y le manda la factura. Y le manda la Marco. factura, ¿no? Pero entonces el tema es precisamente ese, ¿no? O sea, al final no es que lo hayan roto, o sea, Sergio siempre estuvo mentalmente, tenía un mindset ahí, ¿no? Estaba harto. Pero tú ves en los onboards ya, sí, con este conocimiento de causa ya de, pues efectivamente el coche no era el mismo, estaba todo enfocado a Max, pues claro que ves que el auto no viraba, güey. Sí. No, o sea, no hacía lo que Sergio quería, no iba donde Sergio quería que Y fuera el carro. muchos audios fueron eso. Es que el auto no está haciendo lo que yo Exacto. digo. No está haciendo eso. Y algo bien importante es, también le tocó un cambio de regulación a Checo. Sí. Sí, O sea, un cambio de regulación donde el auto cambió radicalmente. O sea, en tamaño, neumáticos, todos los problemas con los que se El tuvieron fondo que plano. enfrentar. Y lo vimos muy claro. Venía cuando se le empezó a subir a las barbas, en Miami se fue derechito contra un muro porque el auto no giró. Sí. Sí, Así sí. de claro. El 2021 hace y le da su primer campeonato a Max Verstappen. Y lo voy a decir así, porque sí, claro que sí. Y no vamos a hablar de Abu Dhabi, vamos a hablar primero de Bakú. Sí. Cuando Max Verstappen se le poncha la llanta, igual a Stroll, Checo queda en primer lugar, Hamilton en segundo en el relanzamiento. Ojo, Perdón, al revés. fue de chiripa, ¿no? Porque se le ponchó la llanta. Ah, sí, bueno. Entonces, ¿se acuerdan dónde acabó Hamilton? Por la presión que traía de que Hamilton tenía que ganar. Sí. ¿Y quién ganó? Ganó Checo. Hamilton acabó en último. Si Hamilton hubiese quedado en segundo lugar, o en tercer lugar, o en cuarto, o en quinto, no hubieran llegado gana a en Abu Dhabi. Sí, claro. Sí. Sí. Es campeón. No, Hasta y tercer- es la presión y es justo, o sea, ese relanzamiento, esa relargada. Es o sea, presión porque se le olvidó apretar un botón a Hamilton. Y o sea, aún 7 veces campeón del mundo, ¿eh? No, y de hecho Ojo. estaba calentando los frenos Sí, porque se le tenía olvidó el sistema apagar de... el calentamiento. Sí. Y se va. Empezó- de hecho, se ve en Mercedes que empieza a sacar como vapor, dices, Y se sigue derecho. sigue derecho. Checo le avienta la lámina preciosa Eso como, sí. como ruta 100. Bien lo aprendió mi querido Checo aquí en Avenida 100 metros. Le avienta y se sigue. Y ahí para mí fue la clave del campeonato de Max Verstappen. Sí. De ahí nos vamos a Abu Dhabi. Le da la oportunidad, ¿no? Claro, lo regresa. y tenía atrás a Vettel, Aparte, sí. aparte, en un Ferrari. En un Ferrari. Llegamos al 2021 y Checo, lejos de ser el viejo sabroso, como le dicen ustedes, que a mí no me gusta. A mí es mi Chequito, my love. Ya tenía muchos apodos. Y ahí se gana el apodo del ministro de Defensa. A todo el mundo, no nada más a México, a todo el mundo puso la piel chinita la gente que vio esa carrera. Sí. No hay otra descripción. Sergio Pérez siendo Sergio Pérez, espectacular, haciendo cosas espectaculares. Cuando se necesitan hacer, ahí estuvo. Porque si hoy
Checo Pérez no hubiera estado ahí, Max Verstappen no hubiera sido campeón, No, su primer sí, no. campeonato. No. Y ojo, ¿Por qué? Porque no hubiera podido alcanzar a Hamilton. Pero además, así de ojo, sencillo. manteniendo a raya al mejor auto de la parrilla. Sí. O sea, no solo al Sin mejor neumáticos, hermano. en general. Sin neumáticos. Al mejor auto de la parrilla. O sea, al heptacampeón que iba por su 8º campeonato. O sea, Sí. no es poco decirlo. O sea, No, no estoy no, diciendo que no. lo hizo en una carcacha. Por supuesto que el Red Bull era un muy buen auto, pero no era el Mercedes. de No, pero Hamilton. ya a nivel desarrollo, ya Red Bull ya se había parado. Parado. O sea, ya tenía unas 6 carreras Y que ya no efectivamente, tenían más. sin llantas. ¿Por qué? Lo tuvieron que retirar para que no se le poncharan. Y entonces, evidentemente, aquí dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cómo rebates o cómo niegas el talento de Sergio Pérez No, después no. de ver esas O sea, vueltas? es que hay ¿Cómo? tres rebases, no, hay no. tres rebases claves que Hamilton hasta dice, esto es muy peligroso. Y Sergio dice, estamos corriendo. Claro. Hamilton en la vida le bajó a reclamar a Sergio. Hamilton a mí siempre ha sido un caballero. Ni esa vez reclamó, ni jamás dio declaraciones de que le robaron. Y él es el único que ha dicho que no le robaron. Toto Wolff fue el que dijo, pero Hamilton, bien. Checo Pérez hizo su chamba, hizo lo mejor que yo he visto de Sergio también ha sido eso. Y si hubiese sido Esas robo, esas 3 vueltas. hubiese sido por el tema del relanzamiento y de no sé Sí. qué, pero el talento nato de estarlo frenando Claro. 10 segundos para que llegara ahí va. Max. Ahí Y no va. es de que lo frenara. No, Compitieron rebase. Y le hizo perder y le hizo perder el pace. ese pace que no lo hubiera podido alcanzar Max Verstappen. sí. No, es que Max lo reconoce. ¿Por qué carajos todos los malditos medios y todos los mexicanitos, cangrejitos, si Max Verstappen está diciendo, gracias a Checo, es un animal, ¿por qué nosotros no podemos decir, claro que sí? esa ventaja era Chingada irremontable. madre. Irremontable para las Sí. vueltas que faltaban. Sí. O sea, alguien, otra vez van a decir que como chilla la niña, pero el único que podía haber hecho eso, Max Schumacher, cuando le dijeron que necesitaba 25 vueltas de pole position, hizo 26, ¿no? O sea, recortó un segundo por vuelta. Sí, bueno, En ese momento. Sí, Schumacher es un animal, pero también tuvo un escudero muy fuerte. No, ¿eh? claro. Muy fuerte. Y también, ojo aquí, es un gran punto ese, Ernesto. No hay grandes campeones sin grandes segundos No. pilotos, ¿eh? No, pues claro que no. Es imposible. Claro que no. No. Ya de ahí los otros campeonatos de Max, claro, hizo maravillas. Max Verstappen no estamos un discutiendo, fenómeno. no estamos discutiendo si Max Verstappen es una leyenda. No, por supuesto que no. Max Verstappen es un animal, es un fuera de serie. Pero Sergio Pérez, claro que estuvo ahí. No, Hizo y su mutuamente, no solo reconoce Max a Checo, sino Checo a Max. trabajo. Sí, O sea, entonces creo que hay ahí un tema de respeto sí. y que saben, ¿no? O sea, saben que si tienen el mismo auto, los Claro. fregadazos se van a poner Se buenos. van a poner muy buenos. Muy Y buenos. eso Red Bull nunca lo sabía manejar. Pasó con Max y Richardo, pasó con Vettel y Weber. O sea, Red Bull jamás ha sabido manejar su paddock. Jamás lo ha hecho. Históricamente tienen un piloto. Vettel, a Weber siempre lo hicieron menos. Sí. Max, a Carlos, cuando tenía que subir a Carlos Sainz, suben a Max Verstappen. Max Verstappen hace pedazos a Pierre Gasly, hace pedazos a Alex Albon y llega un piloto que por fin hace su trabajo. Él no estaba haciendo nada más. Sí, Él ¿no? estaba haciendo su trabajo. Sí, ¿no? Incomodó a Helmut Marko, por supuesto. Bueno, pero Claro a que Helmut sí. lo incomodaba vivir. Todo, claro, respirar. incomoda, Gracias a viejo. Dios ya no está Helmut Marko. Gracias a Dios ya te fuiste. Gracias a Dios ya no te prestan un micrófono, viejo. Gracias a Dios ya no. Sí. Hoy Red Bull se sigue cayendo a pedazos. Checo se lo dijo a Horner. Es que ya te vas y va a llegar a tu... Y el que venga no va a Pobre. hacer nada, va a volver a pasar. Se le fue Whitley, se le fue Newey, ya se fue Horner, ya se fue Marco, se fue Checo. El Red Bull está hecho pedazos. No me acuerdo cómo fue bien El la karma- declaración, pero... Ayer se fue el Ambiase. Ayer se fue Lambiase. Bueno, no se ha ido, pero... Ya, Ah, no, ya ya está ya. confirmado, ¿eh? No, pero, Ya, o sea, no es se que se vaya acabó. mañana, ¿no? Se acabó la era de Red Bull. Se acabó Sí. Red Bull. Y llega Laurent Mikis. No sé qué va a hacer Laurent Mikis con lo que le dejen. No sé qué vaya a hacer. No sé si Red Bull, vamos a regresar a ver ese Red Bull de años de puta glorioso. Por supuesto No a que corto plazo, No a corto plazo. Yo totalmente de acuerdo. pero van a regresar. Este bloque se acaba. El ministro de Defensa, mi querido Checo, el ministro de Defensa, nos regalaste cosas grandiosas en Red Bull. Le regalaste muchísimo dinero a Red Bull.
muchísimo dinero. Porque no es lo mismo 30 millones de habitantes en los Países Bajos que 127 más Estados Unidos, 127 millones en México, más Estados Unidos, más toda Latinoamérica. Se dieron cuenta que un mexicano vale muchísimo como marca, vale muchísimo como piloto, porque en Red Bull se demostró, en Red Bull lo demostraste, Checo, y eso te lo vamos a agradecer en la última vuelta y personalmente, gracias por tantos podios, mi querido Checo. Vamos al siguiente bloque. Todo ciclo tiene un fin. Se despidió en la cima, o bueno, eso se creía, para volver a construir una desde cero. 2026 marcó un nuevo amanecer. Sergio Pérez llegaría a Cadillac. Después de la desolación, una luz al final del túnel. Ya no es el escudero de nadie, ahora es el arquitecto. La responsabilidad inmensa de guiar a un gigante americano en su histórico debut recae en las manos de este veterano mexicano. El último gran desafío de su vida, dicho por él. Después de la salida espantosa que tuvo en Red Bull, una salida que igualmente, como dice Ro Reynoso, tuvimos otra depresión. El andar con Sergio Pérez es depresión constante, ¿no? Sí. Sí, no, o sea, Es nos rompe el corazón muy seguido. Somos cabrón. los tóxicos. Y ahí estamos, y te vamos a apoyar siempre, mi querido Sergio, pero bueno, regresamos a la formalidad. Después de esta salida tan abrupta que vivimos en Red Bull, después de que Sergio dice una declaración muy padre y muy importante, ningún piloto hoy en la parrilla aguantaría un segundo en Red Bull. Como la presión que tuvo. Sí. Presión constante en la prensa, todo lo que pasó. Se va, se avienta un año sabático y por ahí se escuchaba, mi querido Ernesto, que llegaba una nueva escudería. Una escudería norteamericana, una escudería que sabe mucho, con un viejo lobo de mar llamado Andretti, que sabe muchísimo cómo se mueven los hilos, no querido por la Fórmula 1 y no querido por la FIA. Qué chistoso, ¿no? Y se prendió una veladora que vamos a tener pronto, podemos aprender nosotros nuestra veladora con Sancheco, y se prende una veladora, mi querido Ernesto. Sí, aquí lo interesante es la analogía de una escudería no querida, que le pusieron todas las trabas del mundo para entrar, le pusieron cláusulas monetarias absurdas. 400 millones de euros. Para poder entrar. Nada más para la caja. Sí, o sea, de garantía, en prenda. De garantía. Sí. Peleándola más de 4 años para poder entrar a la máxima categoría. Y resulta que el referente de esta misma escudería es una persona que ha tenido que pasar prácticamente por los mismos obstáculos para poder demostrar quién era, ¿no? Entonces creo que eso habla mucho de que finalmente Checo no llega a una escudería como un copiloto, llega como la referencia del desarrollo de Cadillac y va muy de la mano de la historia de Checo lo que está haciendo, ¿no? Entonces creo que es una historia muy diferente, estamos viviendo historia, una historia nueva, diferente, algo hermoso, porque además tiene un gran coequipero, ¿no? Un coequipero alguien que también ha sufrido mucho, Uf, mucho. Y muy similar a Checo en el sentido de estar a la sombra de un campeón del mundo, de decirte, déjalo pasar. Frénale, cabrón. A él sí le decían frénale. Tal cual, ¿no? Y que bueno, seguirá siendo su primer rival, ¿no? Porque eso es innato de un piloto, pero creo que hay una gran química entre ellos. Creo que ambos entienden que este es su último jalón. Sí. ¿No? Y que lo que tienen que hacer, además de ser profesionales, porque lo están siendo brutalmente, porque hemos visto en dónde están y hoy están arriba de Aston Martin, que se quieren divertir. Sí, es una gran diferencia, ¿no? Tienen ganas de divertirse. Sí. Yo le llamo, mi querido Ro, justicia para los dos. Sí. Me gusta llamarlo así. Sí. Justicia para Valtteri Bottas y para Checo Pérez. Para los dos. Sí. Ninguno de los dos se merecía irse de la manera en la que se estaban yendo la Fórmula 1. Sí, por la puerta atrás además, ¿no? Ninguno. Bueno, que Valtteri en Sauber ahí tuvo su añito, o ¿cuántos estuvo? Un par de años, ¿no? Un par, no, sí, 3, porque sí. fue 2 con Kick y 1 con Alfa, ¿no? Sí. Entonces, y sí, bueno, pues después de que se anuncia Audi, que venía Audi y este año de transición, pues Valtteri se va como piloto 3, ¿no? Al final seguía estando dentro de la Fórmula 1, ¿no?
la incertidumbre que teníamos los Checolovers era insostenible. No, Bueno, ya, yo no sé, no, yo no sé jugaron. ustedes, pero yo la viví. Jugaron con nuestros sentimientos, Y jugaron que con si nuestro llegaba corazón. Mercedes, Porque eran las migajas, ¿no? que- Bueno, hicimos también, yo me acuerdo, unas conspiraciones Claro, es que se en prestaba la a eso. cabeza. Se prestaba a eso, Sí. se prestó a muchísimas cosas. Yo se les prestó- dije, va a llegar a Mercedes. Sí, y se me decían, prestó. no, estás loco, Y ¿no? Checo Pérez sí fue muy claro, él no iba a regresar a la Fórmula 1 a un proyecto mediano. Que No ojo, iba a regresar. Además, No. ojo, Ah, la plática se tuvo con Toto Wolff, ¿eh? sí, sí, O sea, sí. Toto Wolff se sentó con Sergio a decirle, Qué show. ¿Qué hubo? ¿jalas o te pandeas? ¿No? Y dicen, no sé, Dice. dicen por ahí las malas lenguas, que Checo fue cuando renovó con Red Bull y fue que le dijo que no a Toto Wolff. Sí, Ujú. Y después, pues, además todo el mundo lo conocemos, ¿no? sí. Entonces, dicen, no sabemos. La verdad es que esto no está, ni creo que Checo jamás lo va a compartir y jamás no lo va a decir. Pero pues dicen que eso pasó. Llega la gran noticia de que Cadillac llega a la Fórmula 1, este proyecto nuevo. Migaja, migaja se armó el pan. Sí, y de migajita a migajita armamos un pinche panzote buenísimo, cabrón. Bien, con buena costra, buen el hornito. Hoy, Sergio, estuvimos en la conferencia, mi querido Ro, Sí. ahí en la presentación con Checo, ahí en Carso. Nos invitaron, ahí estuvimos cubriendo. Y les preguntamos dos cosas muy importantes, mi querido Ro. La primera es el motor Ferrari, que él ya lo conocía, y le pregunté directo, el motor Ferrari hoy es prácticamente una basura. No lo dije de esa manera porque me sacan y me corren de ahí, pero el motor Ferrari no está dando los frutos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es? Checo muy político, dijo, trabajar para Ferrari siempre va a ser grandioso. Y la pregunta 2 fue muy interesante, mi querido Ro, porque le preguntamos si Checo se veía recogiendo los frutos o está preparando el terreno para que alguien llegue y recoja frutos. ¿A qué nos referimos esto? Crecer a Cadillac. Claro. Ver este bebé Cadillac crecer. Pues sí, y bueno, se sacó de cuadro, ¿no? Porque Se sacó de no cuadro. espero como esa pregunta. Al final, pues sabemos, ¿no? Los medios en México no le dedican el tiempo al automovilismo y pues todo es lo mismo, ¿no? Esta pregunta interesante que le hiciste, pues sí o sea, volteó, ¿no? A decir, a ver, ok, ¿no? Y pues dice que claro, ¿no? O sea, vuelve a decir que es el último proyecto de su carrera, pero que por supuesto se ve recogiendo estos frutos, ¿no? Entonces, es muy importante decir que este es un proyecto muy interesante, el de Cadillac, de la mano de General Motors, ¿no? Que es un gigante, un monstruo de armadora. Y no es lo mismo tener a Mario Andretti como escudería, ¿no? Que sería, pues, otro Haas, ¿no? Al final un particular, ¿no? Es muy diferente a tener una de las armadoras más grandes del mundo, Claro. ¿no? Que tiene las manos metidas en el automovilismo, en NASCAR, en Campeonato Indy. de Resistencia, en Indy, en WRC. Entonces, yo lo dije cuando se empezó ya o sea, cuando se da el anuncio de Cadillac y cuando contratan a Sergio como primer piloto, yo lo dije en un programa, estos cuates no vienen a jugar, ¿no? Y no dieron 400 millones hace rato dije de euros, pero no fueron 400 millones de dólares, nomás para ver si les pegaba, ¿eh? No, Sí. no, y la otra es eso, o sea, a ver, Cadillac es Cadillac. No, espérame, y llevar a Sergio y a Bottas en los primeros años, te habla de que necesitan, Lana. no, deja tu lana, necesitan hacerlo rapidito. ¿Por qué? Y por eso los llevaron. Porque claro, porque Mediátic- necesitan que desarrollen. No iban a llevar, porque esa era la pregunta, ¿a quién van a llevar? No había pilotos disponibles realmente, ¿no? Y se hablaba de que iban a llevar a un experimentado con un novato. Eso a Cadillac no le No le- sirve. no. A General Motors no le sirve. Necesitan y- desarrollar el auto rápido. Y también necesitaban la lana. Y espérate a que llegue el Mediática- motor de Cadillac. Mediáticamente, Sergio Pérez deja muchísimo dinero. Ya se dieron cuenta hoy, no hay una maldita gorra de Sergio Pérez. No, no. No hay, no No. existe, no hay polos, no existe, no hay nada. No. Todo mediáticamente, Claro. lo que está retornando Sergio Pérez a Cadillac es oro puro para Cadillac. Oro. Puede ser también, yo creo que uno de los riesgos más grandes de su carrera este paso, ¿eh? O sea, finalmente esto va a definir cómo va a terminar su carrera. Sí, Claro, y es Sergio lo un sabe. salto de fe. Es un Sí. salto de fe, Sí, sí. pero también redefine y reafirma quién es Checo Pérez,
¿no? Una vez más. Entonces, no va a salir todo siempre las cosas bien, porque todo el mundo ya está muy a la expectativa de ya, ¿cuándo va a ganar? ¿Y cuándo va a estar ahí peleando? ¿Y cuándo no sé qué? Oye, Sí, espérate, entiendan de dónde viene, y qué sobre es lo que todo está el proceso. sucediendo. Vi un meme que estamos festejando, los mexicanos festejando el podio de Checo, ¿no? En Red Bull, a huevo. Mexicanos festejando que es 17, a huevo. Claro que sí. Debemos de ser muy conscientes hoy el proyecto que es Cadillac. ¿No ser el último? ¿Van a no ser los últimos? Y donde le ganen Aston Martin, qué victoria para Cadillac. Además hay algo muy chistoso, porque hoy día, si lo quieres ver fríamente, el mayor legado que ha dejado al automovilismo mexicano ha sido en Red Bull, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por las capacidades del auto, por la escudería, por lo que tú quieras. Pero si llega a salir bien esto con Cadillac, va a ir mucho más allá de su legado con Red Bull. Porque claro además hay un tema muy importante. Hoy todo piloto que llega a Red Bull fuera de Max Verstappen no están buscando ir por Max. Sí. Ninguno está buscando ir a pelearle a Max. Está buscando, cuando menos, ¿sí?, acercarse a lo que hizo Checo durante ¿cuántas temporadas en Red Bull? 4. Sí, 4. ¿No? Ese es el punto. Hoy día el referencial del segundo piloto de Red Bull hasta que se vaya Max Verstappen, sí, va a ser Sergio. Va a ser Sergio. Claro. Checo, a ver, también algo muy claro. Hace un año el Mac 26 estaba en papel. No existía. No había todo el proyecto estaba en papel, en una mesa. Que ojo que hoy, se la jugaron, ¿eh? Porque hoy ya es un proyecto y tenemos que ser conscientes de eso. Es un proceso. La Fórmula 1 no son Hot Wheels. El otro día estaba viendo, si tienen oportunidad de ir al canal de Cadillac F1 en YouTube, hay como una mini historia de cómo empezó desde el armado del auto, las impresiones 3D, el desarrollo, quién es cada quien, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un punto donde lo comentan y dicen, nosotros no teníamos nada seguro de entrar a la F1. Aún metiéndole toda la lana que tuviéramos que meterle, no teníamos el sí, solo teníamos trabas. Y aún así nos la jugamos y seguimos desarrollando el auto. En papel, en infraestructura, es una locura, se la jugaron. Es un proyectazo. Y eso habla también de Mario Andretti. Sí, poner un equipo de Fórmula 1 no son canicas. No, y es un proyectazo, güey. Lo están haciendo de maravilla. Tú hace 3 programas lo dijiste, sin menospreciar a Haas, obviamente. Claro. No están haciendo el trabajo que hizo Haas. Están haciendo un trabajo mucho más grande que Haas, que hoy Williams, que hoy Aston Martin, cabrón. Que hoy estas escuderías de media. Aguas, ahí viene, donde le empiecen a pegar, donde estas nuevas normativas, donde la dúo, si sean beneficiados o no, donde las actualizaciones le empiecen a funcionar. Ya lo dijo Checo, ya vi al Williams, cabrón, ya lo vi. Nos estamos acercando. Es un gran proyecto esto. Y mira, y hoy afortunada o desafortunadamente para todos, están empezando de cero. Y sí. Con esta nueva normativa muy complicada, la gestión de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy bien, ¿no? Y pueden llegar y Sergio pues va a estar, me imagino, ya se habla de que puede estar ya más empezando a negociar una extensión de contrato, etcétera. Pero cuidado con Cadillac si regresamos a los motores V8. O sea, si regresamos a los fierros, que es lo que los gringos les encanta hacer. Cuidado con Cadillac. No, también. Y espérate, o sea, Cadillac finalmente, si tú ves su línea de productos de calle, tienen unos animales que dices, espérame, cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que finalmente no es una marca que lo ande papaloteando, no, pero todas las versiones Black de CTS, son los monstruos y las camionetas. ¿No? Y voy a estar eternamente agradecido porque regresaron a Sergio. O sea, yo hablando de fan. Ernesto, ¿qué sentiste cuando viste a Checo firmando? La neta, otra vez volví a llorar. Yo también, cabrón, yo también. Se me acuerdo, y además hay algo muy personal que yo quiero contar, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien quien ha sido muy compañera de mis locuras en mi fanatismo por algunos deportistas. Hoy se trata de Checo, no voy a decir que otro deportista, fue mi mamá.
¿no? Mi mamá hoy, bueno, acaba de cumplir 91 años. Felicidades, por cierto. Gran abrazo. Pero siempre ha estado conmigo en esos momentos, o sea, sabe lo que representa para mí y me acuerdo que, bueno, mi mamá obviamente no se levantaba a las 5 de la mañana a ver las carreras, pero era la llamada a las 10 de ¿y cómo le fue a Checo? Sí. ¿Y qué onda con Checo? ¿Y por qué le están haciendo esto a Checo? ¿Y qué le pasa a este tal Hornery? ¿No? Entonces creo que va más allá, ¿no? O sea, Checo se metió a la casa de todos los mexicanos en ese momento. O de muchos. Y que creo que hoy día también se le está empezando a sacar un poco porque no tiene esos grandes resultados. Sí, ¿no? sí, que es básicamente pues el villamelonismo, ¿no? O sea, porque en lo que hablábamos, porque no ha ganado, es que qué está pasando, es que, pues bueno, o sea, es un proceso y al final a mí lo que me resulta muy difícil de entender, ¿no? Es pues el cangrejismo, ¿no? O sea, eso, es cultural. ¿Por qué no inspira a todos, ¿no? O sea, lo que nosotros y muchos también, muchísimos cientos de miles de mexicanos ven en Sergio como un modelo a seguir, y ya lo hemos hablado a lo largo de todo el programa, ¿no? O sea, esta mentalidad, este famoso never give up, ¿no? Claro. Nunca darse por vencido desde que tiene 14 años, revés tras revés, tras revés, tras revés, y ahí está, ¿no? 15 años después, como temporadas, 16 años en total en la Fórmula 1 con este año sabático, ¿no? A Checo no se le puede entender desde la estadística, se le tiene que entender desde la resistencia. Sí, claro. Sí. No hay más. Sí. Porque es el único piloto que tiene eso. Y se dobló, pero nunca se rompió. Jamás. Es el carácter que mostró Sergio durante estos 15 años, es de reconocerse, es de inspiración, es inspiracional. Como dice Ro, deberíamos de aprenderle muchísimo a Sergio Pérez, cabrón. En la vida, Muchísimo. En la cabrón. vida. Lejos de estarlo jodiendo y comentando, vamos a copiarle un poquito eso a los argentinos, ¿no? Sí. Vamos a copiarle un poquito eso a esta gente argentina. Saludos a toda Argentina que ahorita nos están siguiendo mucho. Les mandamos un gran abrazo. Yo los envidio mucho. Yo les envidio esta pasión que tienen por todos sus deportistas. No Franco Colapinto. Ahorita Franco Colapinto está colapsado Buenos Aires porque va a ir a presentarles en Palermo el Alpine. Y que además es un país con una gran historia Vuelto loco. automovilística. Sí. O sea, Y Juan los Manuel comentarios, Fangio nada claro. más. Entonces, eso yo se los envidio mucho y ojalá la gente que nos esté viendo mexicana aprendamos un poquito de ellos, aprendamos un poquito a reconocer un poquito el éxito ajeno para beneficio propio, porque nos duele y nos encabrona el éxito propio culturalmente, así somos, y así nos han hecho y así nos han moldeado durante toda la vida. Creo que es momento de partir esto. Este programa es precisamente para esto. Este programa es precisamente para reconocer a gente gigantesca en este deporte. Y uno de esos es Sergio Pérez, mi querido. Pues sí, pues no, creo que no queda mucho más que agregar. Un agradecimiento a Sergio siempre, ¿no? Por estos 15 años en la Fórmula 1, por haber regresado, por inspirarnos, por ser esta persona y este deportista que pone ejemplos en todos los niveles, rescatando chambas, plantando cara siempre, no rindiéndose. Entonces, pues creo que como un admirador a este deporte, pues una vez más no queda más que agradecerle lo que ha hecho por el deporte en México y pues otra vez, le pese a quien le pese, es el mejor piloto que ha tenido este país. Ernest, vámonos. Todo lo que tienes, Checo, nadie te lo regaló, es merecido. Te voy a corretear el resto de mi vida hasta que me firmes el brazo y me lo pueda tatuar. Pero creo que día a día nosotros tres lo aplicamos, el Never Give Up. Mi hermano es un asiduo fan tuyo y él me inculcó mucho tu historia y él es alguien que también te admira mucho, pero de manera personal, gracias. Checo, 15 años, top 20 dentro de los pilotos con más temporadas en la Fórmula 1. Lo decimos ahorita muy fácil, platicamos tu historia muy tranquilos y muy fácil. Yo creo que el día que estés viendo esto te vamos a recordar ciertas cosas, porque ese es el chiste, recordar y tocar esas fibras especiales para que sigas y continúes haciendo pedazos la historia en este país. Este programa nació por ti, este programa nació
por este fan que tienes aquí de frente, que te sigue, que te admira, que mueve montañas para ir a verte a las carreras, al autódromo. Hemos estado en Europa, hemos estado en Canadá, hemos estado en Sudamérica. Te acompañé en este showrun en Las Cibeles, en España. He tenido la fortuna de conocerte, he tenido la fortuna de conocer a tu familia. Y de verdad, este proyecto es gracias a ti. Y por supuesto, este Never Give Up también está adoptado por La Última Vuelta. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este programa en reconocimiento a nuestra leyenda, a nuestro histórico llamado Sergio Pérez. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Spotify, estamos en Kik, estamos en Facebook, estamos en todos lados. Síganos, estamos pues vueltos locos ahorita, con muchísimo trabajo para ustedes, grabando contenido. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sergio, gracias, equipo. Y esto es La Última Vuelta.